Hace unas semanas os traje un vídeo donde os mostraba mi primer dron y os comentaba por qué había escogido el DJI FPV y no el Mini 2, siendo uno de los modelos más vendidos y más habituales. Pues debo decir que finalmente no solo compré el Mini 2, sino que me ha llegado el Mini 3 Pro. Todo esto tiene su explicación, pero os lo voy a contar en otro vídeo, ya que quiero centrarlo en presentaros el nuevo DJI Mini 3 Pro. También veremos qué necesitamos para volarlo legalmente, precios, prestaciones y algunas características que no están gustando a otros usuarios por si os estáis replanteando su compra. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Estamos ante lo más reciente en drones por debajo de 250 gramos de la marca DJI. Una evolución con respecto al Mini 2 que cada uno deberá valorar si merece la pena pagar el precio que cuesta, que a día de grabación de este vídeo es de 739 euros solo el dron, 829 euros con el mismo mando que trae el Mini 2 o 999 euros con el nuevo mando DJI RC con pantalla de 5,5 pulgadas integrada. En esta ocasión, si queremos comprar el dron con el kit Vuela Más, deberemos hacerlo por separado, ya que este kit se vende aparte por 189 euros, por lo que el dron, con el DJI RC nuevo y el kit Vuela Más, nos sale por 1.188 euros, mientras el Mini 2 con el pack Vuela Más cuesta 599 euros, aproximadamente la mitad. El Mini 3 Pro nos trae un sensor de 1 partido por 1,3 pulgadas y con una apertura de f1.7, mientras el del Mini 2 es de 1 partido por 2.3 y con una apertura de f2.8. Para resumir lo explicado de un modo sencillo, el Mini 3 Pro tiene un sensor más grande y más apertura, por lo que es más sensible a la luz y tendremos por lo general mejores imágenes con poca luz o incluso de noche, además de mejor rango dinámico. Y para que sirva de ejemplo tenéis estas imágenes de la noche de San Juan. Personalmente me esperaba peor resultado. Otra de las novedades más importantes es que con el Mini 3 Pro ahora podemos grabar en vertical, por lo que si tu preocupación es poder conseguir buenos vídeos para TikTok o Reels de Instagram, esto va a ser algo a tener muy en cuenta. En cuanto a grabación, tanto el Mini 2 como el Mini 3 Pro pueden grabar en 4K, mientras los FPS máximos del Mini 2 eran de 30, con el Mini 3 Pro tenemos hasta 60 FPS. Según el fabricante tenemos unos píxeles efectivos de 48 megapíxeles, aunque en realidad son 12, un bitrate máximo de 150 megabytes por segundo, ISO dual, HDR y los ángulos de cámara van desde los menos 90 grados a los 60. Según una reciente actualización, ahora tenemos una profundidad de 10 bits y podemos grabar con perfil de color de Cinelike, aunque tiene truco, ya que por una parte el perfil de Cinelike nos permite una mejor edición posterior, los nombrados 10 bits son con su muestreo de crominancia de 420. No voy a entrar en tecnicismos, pero eso quiere decir que muchos píxeles no tienen el color real que le toca, sino que hace una extrapolación de píxeles cercanos, y eso puede derivar en tener artefactos de color cuando editemos aunque sea en Decinelike. En cuanto a la estructura, este Mini 3 Pro cuenta con algunas variaciones respecto al Mini 2. Para poder mantenerlo dentro del margen de los sub 250 gramos, se han eliminado los soportes de las patas delanteras para compensar los nuevos sensores delanteros y posteriores. Y una vez desplegado el dron vemos cómo ha ganado en expansión, cosa que le dará mejor estabilidad en el aire, siendo también las hélices algo más grandes. La distancia o rango máximo de vuelo es de 12 km en las mejores condiciones, pero en España, por el tipo de señal y las restricciones, olvídate de que te pueda llegar a 1 kilómetro. Por lo que respecta al nuevo DJI RC, ahora ya no tenemos que ir conectando nuestro teléfono móvil, pues ahora el propio mando viene con una pantalla integrada de 5,5 pulgadas y con la app de DJI Fly integrada. El pack Vuela Más de 188 euros trae una bolsa bandolera de transporte, 2 baterías extra, un cargador inteligente secuencial que irá cargando las baterías una después de la otra, cable de datos, hélices de repuesto y tornillos. Siempre voy a recomendar el pack Vuela Más por la autonomía que te da tener varias baterías. Cada una de ellas nos da aproximadamente entre 20 y 25 minutos de autonomía. Además, en caso excepcional, puedes usar el cargador con las baterías como si fuera un powerbank, pero no recomiendo gastar ciclos de carga para esto con lo que vale. Fuera de Europa se comercializa una batería de más capacidad, pero con ella ya superamos los 250 gramos, por lo que aquí no la veremos. Lo primero que voy a hacer y que recomiendo es comprar algunos accesorios. Para empezar, los filtros ND de densidad neutra, un protector de pantalla para la pantalla del mando, una correa o sistema de sujeción como el que lleva el Mini 2 para sujetar compactamente los brazos y las hélices, y para finalizar una correa para poder colgar el mando del cuello con seguridad. Una vez hemos sacado todo de la caja, cargado baterías, mando, sacado pegatinas e insertado tarjetas microSD en el dron y en el mando, esta última es opcional, aunque recomendable. Procedemos a registrarnos en la app o acceder si ya teníamos una cuenta con DJI y actualizamos a la última versión el firmware mediante el Wi-Fi de casa. Después procedemos a las calibraciones recomendadas de brújula e IMU y ponemos las configuraciones de cámara y seguridad según nos interese.
este punto podríamos decir que ya lo podemos volar, pero antes debemos hacer un breve repaso a la legislación vigente. Y es que a fecha de grabación de este vídeo, para volar un dron de menos de 250 gramos en España, con sistema de grabación de manera legal, deberemos darnos de alta como operadores en la web de AESA. Es un trámite gratuito y deberemos poner nuestro número o código de operador en el dron, ya sea con una placa ignífuga, con una pegatina o con un rotulador. Aparte, deberemos contratar un seguro de responsabilidad civil. De los que he visto, en la web Coverdrone los podéis conseguir bastante económicos. De hecho, los que tengo los he asegurado allí, pero si queréis buscar hay muchas otras empresas donde asegurar vuestro dron. Por supuesto, el seguro y el papel con el número de operador deberemos siempre llevarlo encima, aunque puede ser físicamente o en nuestro teléfono móvil. En España, como norma general, solo con el registro de operador y volando drones de menos de 250 gramos, no podemos volar por encima de 120 metros, o de los 20 metros si es en poblado o en ciudad, y siempre dentro del alcance visual. Aparte, no deberemos sobrevolar personas que sean ajenas a nuestro equipo de grabación. España está repleta de lugares prohibidos al vuelo, casi más que permitidos diría yo, por lo que es primordial que sepamos si estamos volando en un sitio permitido o no para evitar problemas. Algunos son por cercanía al aeropuerto o por ser un parque natural o incluso para protección de aves. Esto lo podemos ver en la app de Enaire Drones. Id con cuidado y mirad bien la zona, porque al ampliar más el mapa puede salir que es una zona prohibida cuando sin ampliar el mapa no lo parecía. Se puede volar en zonas protegidas pero se deben pedir permisos y tienen ciertos trámites, y por lo general será para trabajos profesionales, por lo que no vamos a entrar aquí en esto ya que estamos tratando el vuelo recreativo. Visto rápidamente este tema de legalidad, cabe recordar que una vez registrado el dron en la app, tendremos 48 horas para dar de alta o adquirir el Car Refresh, que es un seguro que nos ofrece DJI para reponernos el dron en caso de accidente o reparación. Y puede ser por un año o por 2. Es interesante sobre todo si es nuestro primer dron y no tenemos experiencia, pero su precio es aproximadamente del 10% de lo que vale nuevo, por lo que hay que valorarlo. Y ahora sí, nos vamos a la montaña y vamos a probar cómo vuela y los modos de grabación que trae. Antes de lanzar a volar el dron, os recomiendo siempre hacer un chequeo de nuestro entorno para tener en cuenta posibles peligros u obstáculos que podamos tener. También os recomiendo, si tenéis perro, o dejarlo en casa o llevaros a alguien de confianza que pueda controlarlo. La sensación de ver tu perro pegando un salto y cazando el dron en el aire no se la recomiendo a nadie, y lo puedo decir de primera mano. Hay perros de agua, perros de montaña, y Maui podría decir que es un perro volador. Eso sí, el aterrizaje el pobre aún no lo controla mucho. Recomiendo despegar y aterrizar el dron desde la mano, no requiere mucha práctica y nos evitaremos que pueda entrar suciedad en el dron. Echando un vistazo rápido a la interfaz de la pantalla del mando, podremos encontrar arriba a la izquierda el modo en que volamos. Tenemos el modo cine, que es más lento, el modo normal y el modo Sport. Este último será el que tendrá más velocidad. Al lado donde pone en vuelo es donde nos aparecerán los avisos en naranja o en rojo en caso de no permitirnos despegar, no tener suficientes satélites o en caso de algún problema. Mientras en la parte superior derecha tenemos carga restante de la batería del dron, el tiempo de vuelo restante según la batería, la conectividad o recepción de la señal del mando, los sensores, en caso de estar en rojo no funcionarán los sensores, la cantidad de satélites conectado y en los 3 puntos abriremos un desplegable con todas las configuraciones del sistema. En la parte inferior izquierda tendremos el acceso al mapa, la altura y la distancia del punto de partida. En la parte inferior derecha encontramos el tiempo total de grabación según la configuración y formato que le hayamos puesto, la resolución y los FPS, el valor de exposición y la velocidad de obturación, en este caso en automático al no tener aún filtros ND. En la parte central izquierda tenemos el botón para despegar y aterrizar, mientras en la derecha vemos primeramente y de arriba abajo la opción de cámara vertical, el zoom y el enfoque automático. Y a su derecha, arriba tenemos el acceso a los modos de grabación, el botón de iniciar y parar la grabación y el acceso a los vídeos y fotos guardados. No quiero hacer un vídeo largo, pero quiero enseñar los modos de grabación de los que disponemos, así que vamos brevemente a verlos. La opción Master Shots es la recomendada cuando empezamos y no sabemos cómo grabar. Una vez marcado el objetivo, el dron lo usará como el centro de atención y durante 2 minutos irá grabando tomas continuas distintas que posteriormente podremos recortar. Mi configuración de grabación era en 4K a 30 FPS, pero al darle a Master Shots esto ha cambiado a 1080p. Alrededor y debajo del botón de grabar podemos ver el porcentaje que lleva de la operación, y en el centro nos indica el modo de grabación que está realizando, una órbita, drone, etc.
Cuando el dron termina un modo, para la grabación y vuelve al punto de partida. Debajo de Master Shots tenemos los Quick Shots, que es donde tenemos los modos de grabación automáticos del dron. El primero de arriba es el Drone, seleccionando un punto de interés e indicándole la distancia a la que queremos que se aleje, por lo general entre 30 y 80 metros, pulsaremos iniciar grabación y automáticamente se moverá e iniciará la grabación. En este caso, un desplazamiento hacia atrás y hacia arriba. En este momento me di cuenta que la resolución se había quedado a 1080p, a 30 fps, por lo que la cambié a 4K, y por lo que vi no la pude subir a 60 fps para los modos automáticos. Es probable que en futuras actualizaciones de software esto se vaya implementando. El siguiente modo de grabación es el cohete. Seguimos el mismo proceso que antes y esta vez el desplazamiento del dron es en vertical. Después tenemos el modo órbita. En este caso le indicaremos la dirección en la que queremos que gire y el dron girará desde la posición de partida que tenga o la hayamos dejado. Hay que tener en cuenta que el Mini 3 Pro no tiene sensores laterales, por lo que si hay algún árbol o elemento en el que pueda impactar lateralmente no se detendrá. Aquí se puede ver como cuando el poste pasa por delante de mí pierde la referencia objetivo, pero se queda con el último punto. Después paré ya la órbita porque había peligro de impacto contra un árbol. El siguiente modo es el espiral. Es parecido al de órbita pero variando la distancia alejándose de nosotros. En este podemos escoger el radio máximo. El boomerang también es parecido al de órbita pero variando la distancia de alejamiento, alejándose y volviéndose a acercar. Y el asteroide es algo peculiar, hace un movimiento de alejamiento hacia arriba y una vez arriba captura fotografías en 360 grados para montar el vídeo final con el efecto bola del mundo como se puede ver a continuación. No vamos a entrar a ver los modos Hyperlapse, porque no he entrado aún en ellos, y en panorámica es sencillo de entender, hace panorámicas según la configuración marcada. Después están los modos de seguimiento, en cualquier momento que no estemos en modo automático, podemos seleccionar una persona, perro, coche o punto de interés y nos saldrán tres opciones, Active Track, Spotlight y PDI. En el Spotlight el dron permanecerá en la posición en la que la hayamos dejado o si lo movemos permanecerá focalizado en el objetivo. En esta prueba se puede observar cómo he pasado por el poste de delante y me ha reencontrado, y cuando ha salido del plano detrás del árbol y una vez me ha perdido, me ha vuelto a reencontrar cuando he vuelto. Cuando más cerca esté y mejor imagen tenga el dron, más fácil será que pueda seguir el objetivo.
En el modo PDI, el dron rodeará continuamente el objetivo marcado, pero como hemos mencionado antes, habrá que tener cuidado con los árboles, ya que al desplazarse lateralmente no los detectará. Aquí podremos elegir la dirección de giro como la velocidad de esta. El modo Active Track nos seguirá sin perder el punto objetivo. En este modo tenemos la opción de seguimiento por el trazado que realicemos o en paralelo. En paralelo recordamos una vez más que no tienen sensores laterales, pero en el modo de trazo sí, e intentar esquivar los elementos sin perdernos de vista. He realizado esta prueba, como podéis ver, en un camino con árboles, y la verdad es que tanto el seguimiento como la esquiva de los árboles los ha estado realizando satisfactoriamente. Pero llegó un punto en que se acercó demasiado y ante la duda de si realmente conseguiría esquivarlo o impactaría, decidí pararlo manualmente. Y no me caí andando hacia atrás, por si os lo preguntáis. Hoy en día podríamos decir que tenéis varias alternativas a este dron. Tenéis el Mini 2, el Air 2S, el DJI FPV que tengo yo, y podemos ir subiendo de precio a los Mavic 3, o incluso podemos irnos a otras marcas. Por ahora yo he probado DJI y me gusta. Son el estándar del sector y por algo es, por lo que personalmente seguiré confiando en esta marca. Tened en cuenta que cada dron tiene sus características y peso, y los menos restrictivos en ese aspecto siempre serán los de menos de 250 gramos. Por lo que si no os queréis complicar la vida, y encima lo queréis para viajar, por ser además los más compactos y portables, son vuestro tipo de dron. En cambio, si queréis mejor sensor para tener mejores grabaciones, siempre os podéis pasar a un Air 2S, que es muy buena opción y encima podríamos decir que está en el rango de precios del Mini 3 Pro. Deberéis tener en cuenta la legislación y permisos requeridos, ya que cambian a menudo. Además, el cambio de portabilidad, tamaño y peso. Ya sé que este canal originariamente es de astrofotografía, y no os preocupéis que lo sigue siendo, pero de vez en cuando me gustaría ir trayendo material alternativo como este de los drones, y espero que me perdonéis por ello. Intento que al menos sean vídeos amenos y entretenidos. Si os interesa una comparativa práctica entre el Mini 2 y el Mini 3 Pro, o incluso con el DJI FPV, dejádmelo saber en los comentarios. O si bien no os gusta que introduzca este tipo de contenido, también podéis dejarme vuestra queja o insulto en los comentarios. Espero que os haya resultado un vídeo entretenido y no se haya hecho pesado. Sabéis que siempre intento sintetizar mucho la información, y en este caso ha resultado todo un reto, porque no hemos entrado ni en las opciones de la app de DJI Fly, ni en algunos aspectos del funcionamiento del mando de control. Pero hay muchos canales con guías completas de usuario que son mucho mejores. Yo simplemente quería traeros y compartir con vosotros mi primera toma de contacto con este dron y ver sus modos automáticos de grabación y seguimiento por si alguien está interesado. Gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.